No estoy muy acostumbrado a los micrófonos. Bueno, buenas tardes. Bueno, como de acuerdo a la presentación, les voy a comentar, vamos a hablar de una aplicación mobile. Antes que nada, esto estaría funcionando. La tecnología a veces no nos ayuda. Bueno, vamos a pasar con esto entonces. Se adelanto. A ver. Perdón, pido disculpas porque no. Se adelantó como 4 o 5. Bueno, vamos a ver ahora. Ahora sí. Bueno, este es el Sanatorio Fenoquieto. Es un sanatorio tipo abierto. La apertura del sanatorio fue en el año 2013. Es un sanatorio de alta complejidad. Mensualmente los movimientos aproximados, ¿no?, son de 1.300 internaciones, 10.000 consultas, 5.000 atenciones en emergencias y 1.000 cirugías. A diferencia que la gran mayoría de las instituciones, al ser un sanatorio nuevo, iniciamos directamente con historia clínica electrónica. Esto, la realidad es que es un beneficio muy importante. No tuvimos ese paso, gracias, no tuvimos ese paso que tuvieron muchas instituciones en tener que pasar del papel a la historia clínica electrónica. Nosotros arrancamos con historia clínica electrónica. Todos los procesos en la institución son 0 papel, salvo algunos documentos que lo requieren, y es el primer sanatorio en el país ecosustentable. La presentación ya la hicieron, así que vamos a pasar directamente a la definición. Como yo les comenté, el sanatorio tuvo la apertura en el 2013, pero ya en el año 2012 empezamos con una historia clínica electrónica comercial, era implementado, no es la misma que tiene hoy Swiss Medical, es la que vamos a tener próximamente nosotros también, pero bueno, era un sistema que también era enlatado, mucho no podíamos hacer. Quisimos innovar en cuanto a las historias clínicas electrónicas, acercando la tecnología móvil, que es una especie de dispositivo móvil, un iPod, son más chiquitos que los celulares, hay mucha gente que los conoce, y lo que hablábamos en principio, lo que queríamos priorizar como dirección de enfermería, era asegurar la administración de los medicamentos en cuanto a los 5 correctos, ¿no?, que se cumplan los 5 correctos en cuanto a la administración de medicamentos. Esta definición del proceso se hizo en un laboratorio, o sea, preapertura, porque como ustedes ven arriba dice 2012, era antes de la apertura, y en un laboratorio porque éramos nada más que 3 personas. Estaba la directora de enfermería en ese momento, el médico informático, que era el doctor Navas, es el doctor Navas, mucha gente del hospital italiano lo debe conocer. Luego se hizo la licitación de desarrollo con una empresa externa, y lo que se hizo fue trabajar en un modelo de cascada, ¿no? O sea, se mostraron los requerimientos, el requisito, se hizo el diseño, luego se hicieron las pruebas y la implementación. O sea, digo que es un modelo de cascada porque no pudimos volver para atrás. Una vez que se implementó, seguimos adelante. Esto fue en el año 2012, ¿no? Esta era la aplicación como se veía en ese momento. Como ustedes pueden ver en el margen derecho, en su margen derecho, ¿sí?, bien digo, lo que veíamos éramos la administración de medicamentos, como le dije, a través de los 5 correctos. Podíamos registrar algunas fotos de heridas y demás para ver el progreso, y registrar signos vitales. Digamos, era una aplicación muy escueta, en realidad, ¿no? Estaba centrado en los procesos de enfermería, tenía muy pocas funcionalidades, como las que vieron recién, que eran estas 3 nada más. Para enfermería las que servían era la preparación y administración de medicamentos, y el control de signos vitales, que eran muy pocos, nada más los 4, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, nada más que eso. Servía nada más que para el ingreso de información, tenía la necesidad de conexión a la red institucional, ¿no? Si no teníamos Wi-Fi no funcionaba, y el iPod era el iPod Touch de 4ª generación, que son de Apple, son unos aparatos de Apple, que habían salido en el 2010. Nosotros los empezamos a implementar en el 2012. Año 2017 fue el primer gran cambio en la institución. Como ustedes pueden ver, ya incluimos el color, que para nosotros era importante. Seguimos trabajando por procesos.
pero le agregamos algunos procesos más, como pueden ver, no solamente administración de medicamentos, sino que pusimos registro de valoración esencial de enfermería, registro de signos vitales, registrar el balance hídrico y completar el ISBAR, que quizás algunos no lo conozcan, pero es una implementación para el pase de guardia de enfermería, ¿no? Para seguridad del paciente y cumplir todos los puntos, ¿no? Como ustedes pueden ver, a su margen derecho ven a toda la lista de pacientes, ¿no? Las características de esta aplicación en el año 2017 continuaba siendo centrada en los procesos de enfermería. Como ustedes pueden ver, los procesos eran administración de medicamentos, registrar la valoración, registrar signos vitales, balance y el ISBAR. O sea, si bien, como les comenté recién, incluimos mayores procesos, seguíamos más que nada implementando sobre eso. Continuaba sirviendo solamente para el ingreso de información. Pasamos, sí, en el año 2015, en este proceso del 2012 al 2017, en el año 2015 cambiamos los dispositivos por el iPod de sexta generación, ¿no? Eran actualizados, son los que tenemos hoy en día, digamos que es el último que salió. Esto que ven acá es la aplicación del 2019. Como ustedes, si se acuerdan de la primera que les mostré, hay una increíble diferencia, ¿no? En este momento lo que vamos a hacer es ya cambios muchísimo más grandes, ¿no? En esta aplicación tiene múltiples pantallas. Yo acá nada más les estoy mostrando 3 por una cuestión de tiempos, pero está mucho más centrado al paciente. Nosotros antes nos centrábamos a los procesos de enfermería y ahora la atención es centrada en el paciente, en cada uno de los pacientes. Ustedes ingresan a un paciente, como pueden ver en esta pantalla, un nombre un poco original, ¿no? Le pusimos, pero bueno. Ingresan al paciente y dentro del paciente, ahí ustedes pueden ver todo lo que pueden realizar y trabajar con ese paciente. O sea, no trabajamos más sobre procesos y sí sobre el paciente. Entonces hablamos que en el 2019 estamos centrados en el paciente, que es el gran avance y lo que tanto estuvimos buscando. Es un diseño muchísimo más amigable para el enfermero. El ingreso es también para ingresar datos y para consultar datos. Nosotros tenemos aquí un sector donde podemos mirar, por ejemplo, las indicaciones médicas. No podemos hacer ningún cambio, es para observar, pero ha sucedido que la institución a veces fuimos a los requerimientos de los enfermeros, nos comentaban ellos que tenían pasillos muy largos y a veces los pacientes o familiares le preguntaban si tenía una indicación indicada o no. Le hacían preguntas específicas sobre algún valor de laboratorio. Entonces la idea era poder ingresar y buscar datos también, o sea que sea para motivo de consulta. Mediante el dispositivo, con la nueva aplicación, lo que vamos a poder hacer también es asignar los pacientes. Hoy en día el personal de enfermería se asigna a los pacientes en la computadora, para decirlo de alguna manera, ¿no? En la historia clínica electrónica se sientan en la computadora y de ese lugar hacen la asignación de los pacientes. Lo van a poder hacer desde el dispositivo también. En lo que estamos apuntando, estamos trabajando mucho también para la preparación de infusiones continuas, lo cual es un inconveniente bastante complejo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo administrar medicamentos que administrar de manera continua algún analgésico y demás. Era muy complicada la lectura, porque lo que hacía era como que ya, si ustedes utilizaban el dispositivo, lo que hacía el dispositivo era marcar que ya estaba administrado, y no mandaba, digamos, más que nada para los sueros y demás, ¿no? Tenemos un test de escala, que si bien lo teníamos ya en la parte anterior, era la valoración de enfermería, como bien dijo la colega anterior, estamos en un proceso de cambio justo en estos momentos, en estos días, así que si me ven un poco ojeroso, tiene que ver con eso. Estamos en un momento de cambio, estamos implementando una nueva historia clínica electrónica y esta aplicación móvil se tiene que adaptar a esta historia clínica electrónica, se va a adaptar a esta historia clínica electrónica, por eso todos los cambios. Y lo que nosotros llamábamos antes valoración de enfermería, en esta parte se va a llamar test y escalas. Lo que también agregamos es un funcionamiento offline, aunque es restringido. Lo importante de esto es que almacena información temporal en el dispositivo para después pasarla a la historia clínica electrónica. Lo que quiero decir es que no hace falta que estemos el 100% del tiempo conectados a la red Wi-Fi del sanatorio. Si la red se pierde por X motivo, como ha pasado y muchos usuarios saben que la red se modifica,
El dispositivo igualmente puede guardar los datos y después pasarlos a la historia clínica electrónica. Más que nada también esto lo hemos vivido porque hay múltiples redes en las instituciones de salud y nosotros lo que buscamos es que el dispositivo se pueda adaptar a una única red. Entonces, si hay alguna red que tiene más fuerza, el dispositivo solo va a esa red y entonces el enfermero pierde la posibilidad de pasar los datos, ¿no? Le voy a contar, más que nada, más allá de toda la tecnología que tenemos y demás, cómo fue el proceso de implementación de esto. La verdad que esta parte de la charla, digamos, después de la charla del año pasado, la mayoría de las preguntas fueron de este tipo, entonces más que nada trato de explicarlo ahora. Como les comenté antes, vamos a dividirlo en 3 etapas, tuvimos 3 etapas. La primera con el sanatorio en construcción, ¿no? El equipo era muy reducido, eran 3 personas nada más. Muy pocos encuentros en este momento, antes de la apertura con el proveedor, el trabajo en cascada, como les había comentado, o sea, no podíamos volver para atrás, y era más que nada una capacitación teórica, o sea, no teníamos, porque digamos el sanatorio todavía estaba cerrado, o sea, es muy complejo poder implementar algo si la gente no lo usa. O sea, siempre decimos que si uno lo ve, después se olvida, si lo escucha, se puede acordar durante un lapso de tiempo, pero la única manera de que lo aprenda es usándolo. En una segunda etapa, acá les mostré, no es un dibujo, es lo que usaban las enfermeras, ni bien abrimos la institución. Digo, y orgulloso digo usaban, gracias a Dios, porque ya no lo usan más. Fue una implementación inmediata a la apertura de la institución, el sanatorio estaba en pleno crecimiento, aprendimos con los usuarios, empezamos a adaptar mucho más los procesos a lo que nos pedían ellos. Hay que ser realistas, no le vamos a mentir, tuvimos un amplio fracaso en las áreas cerradas. En terapia intensiva y neonatología, en un principio el dispositivo no tenía utilidad. Digamos, lo que nosotros buscamos con este dispositivo es que sea una herramienta ágil y que ayude al enfermero y el tiempo sea mucho menor. Con el dispositivo móvil, en las áreas cerradas tardaba muchísimo más, ¿tá? Tanto para leer un medicamento como para poder administrarlo, registrar y demás, tardaba mucho más que sentándose en la computadora. O sea, en esta segunda etapa tuvimos un fracaso y nos hacemos cargo de eso. Tuvimos mayor involucramiento de los líderes, conformamos equipos de trabajo un poco más amplios, incorporamos a las distintas áreas, encuentros muchos más frecuentes con el proveedor, de pasar una vez por mes, pasamos a una vez cada 15 días, una vez por semana, y la forma de trabajo fue mucho más ágil, ¿no? En esta segunda etapa estamos hablando ya de la implementación del 2015-2016 en adelante. La etapa actual, que es la tercera etapa, es un equipo multidisciplinario ya. Están todos los sectores involucrados, tenemos gente de terapia, UCO y NEO, que se incorporaron, mucha más madurez en cuanto al trabajo en los dispositivos, y tenemos reuniones semanales con los distintos equipos de trabajo. Como les comenté recién, las áreas que quizás más resistencia tuvimos fueron las áreas cerradas, que se incorporaron en esta nueva etapa, y la realidad es que fue muy beneficioso, ¿no? El contacto con los usuarios finales es mucho más frecuente, tenemos capacitación constante, centrada en el paciente, y la realidad es que hacemos recorridas por todos los servicios, junto con el proveedor también. No es que voy yo como jefe de enfermería o la jefa de neo o la jefa de terapia, sino que incorporamos al proveedor porque lo que buscamos más que nada es que escuchen al usuario final. Que muchas veces no queremos cometer el error que cometimos al principio, que dentro del enlatado hicimos una historia clínica y de escritorio más que nada, ¿no? No es lo mismo estar sentado en un escritorio que estar al lado de los pacientes. Entonces, notamos demasiada diferencia en eso y lo que hicimos es acercarnos a la gente en su horario laboral, en los distintos turnos, y lo que hicimos fue incorporar, ¿no? Incorporarlos a ellos y hacerlos partes de este cambio. Últimos 5 minutos. Bueno, gracias. Ya estoy ahí, ¿no? Los próximos pasos va a ser la adaptación al Pixis. Tenemos Pixis en distintas áreas cerradas,
son, para los que no conocen el sistema Pixis, son una especie de farmacia en los servicios. Entonces lo que vamos a hacer es incorporar el dispositivo móvil al Pixis en las diferentes áreas. Vamos a utilizar una administración segura multipaciente. Hasta el día de hoy lo que podemos hacer es preparar de un paciente y administrar. Lo que vamos a hacer es preparar múltiples pacientes y administrar de manera segura esos pacientes. Vamos a hacer una evolución en los dispositivos móviles, una evolución mediante reconocimiento de voz. Esto acá yo lo puse, que hicimos una prueba en Android, en los dispositivos Android, y funcionó. Nosotros nos manejamos con dispositivos de Apple, así que vamos a buscar también que la evolución de enfermería puede ser por medio de reconocimiento de voz. Planificación automática de tareas según complejidad. Para los que no conocen, la complejidad de los pacientes es algo muy similar a lo que comentó la colega anterior. Vamos a complejizar a los pacientes de acuerdo a una escala de News, y de acuerdo a eso vamos a ver qué tan complejo es y podemos llegar a visualizar si necesitamos, yo como gestor, si necesito mayor cantidad de enfermeros en un sector o en otro. Y más adelante lo que vamos a incorporar es todo lo que es NANDA-NICNO, ¿tá? Para los diagnósticos de enfermería, y vamos a tratar de poder hacerlos desde el dispositivo móvil también. Lo último que quiero comentar es 5 consejos nada más, o sugerencias, porque no habría que aconsejar, serían sugerencias, para todos los que no tienen historia clínica electrónica ni aplicación móvil. Sería, primero tienen que estar convencidos ustedes de lo que van a hacer. La necesidad del cambio es muy importante. Si no están convencidos ustedes, no vamos a poder convencer a nadie para que lo use. Sí, hagan lo que no hicimos nosotros al principio, trabajar con un equipo multidisciplinario, incorporen a todas las áreas que sea necesario, vayan a escuchar las necesidades y dificultades de los enfermeros, es primordial y es importantísimo. Cuando obtengan un logro o un avance, muéstrenlo, porque eso que a veces algún enfermero solicita y nosotros no se lo mostramos como que lo logramos, no lo ven, hasta se olvidan que lo habían solicitado ellos, así que muéstrenlo y muestren que están avanzando, y capacitar todas las veces que sea necesario. Nosotros hasta el día de hoy seguimos capacitando en todo lo que tenga que ver con el dispositivo móvil. Bueno, cumplí con el tiempo, pero... Preguntas. Hola, buenas tardes. De Clínica Alemana Santiago, mi nombre es Daniela Rojas, también soy enfermera. Quería hacerte una consulta respecto a los dispositivos. Sí. Tú mostraste que estaban ocupando iPod en un principio. ¿Qué tipo de dispositivos están ocupando hoy día? ¿Es propio de la institución? ¿Ustedes lo proveen a las enfermeras? Sí, es un dispositivo, sigue siendo iPod. Nosotros empezamos con el iPod Touch 4, que ya era viejo cuando lo implementamos, y ahora tenemos el iPod Touch 6, ¿no? Es el último. La realidad es que, ¿por qué elegimos esta marca? ¿Por qué fuimos a Apple? Porque hasta el año 2015 seguimos utilizando el iPod viejo y no nos presentó ningún inconveniente. Por eso nos decidimos por esta marca, y la realidad es que no tenemos que cambiar los dispositivos casi nunca, de hecho nunca lo tuvimos que cambiar, y no tuvimos inconvenientes con la conectividad, digamos, y por la funcionalidad que nosotros le damos al dispositivo en sí. O sea que seguimos con los dispositivos Apple. Esa era la primera pregunta. Y la segunda que me hiciste era cómo los dábamos a los enfermeros. Claro, ustedes, la institución les entrega el dispositivo a los enfermeros, y es uno por cada enfermero que se encuentra en el turno. Es uno por, exacto, como vos lo decís, es uno por cada enfermero que se encuentra en el turno, con lo cual nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de internación general, que es donde se implementó con mayor fuerza, 5 enfermeros por office de enfermería, ¿no? Con 22 camas tenemos 5 enfermeros y tenemos 5 dispositivos móviles. Esos 5 dispositivos móviles permanecen en el área, ¿ah? Con lo cual el enfermero ingresante toma la guardia y después de tomar la guardia queda con el mismo dispositivo. O sea, lo que hacen es un traspaso de dispositivo. Como es una herramienta de trabajo, o sea, nosotros en algún momento lo comparábamos siempre con el estetoscopio y demás. Es una herramienta de trabajo, con lo cual el enfermero entrante también necesita dispositivo, con lo cual lo que hacemos es un pase de guardia, el enfermero hace un pase de guardia,
ediliciamente la institución hace que el pase de guardia sea habitación por habitación, entonces en ese momento hacen el cambio de dispositivo y la enfermera se desloguea, esto es con un login, ¿no? Hay muchísimas cosas que no expliqué por una cuestión de tiempo, de hecho terminé justo, pero lo que hacen los enfermeros es loguearse, tienen su usuario y contraseña, y se loguean. Se desloguean cuando se están yendo y se loguea al enfermero entrante. Nada más que eso, y manejan el mismo dispositivo. Sí, eso también te iba a preguntar, si finalmente se logueaban. Y la última pregunta, Sí. ¿solo funciona en la red interna de la institución? ¿No pueden sacarlo y, por ejemplo, No si alguien se lo llevara por error, no se conectaría a la No se historia? conecta a otra red. Perfecto. Tenemos una red exclusiva, se le pidió a la gente de informática de la institución una red exclusiva para dispositivos iPod. No. ¿Otra? Sí, después nos tenemos que encontrar igual, así que tenemos que hablar de la próxima historia clínica. Te quería preguntar, ¿pudiste probar? Sí, con sí, la- sí, lo estamos probando. Ah, bueno. Es una, digamos, lo estamos probando, ya nos estamos reuniendo con el proveedor. Somos optimistas en cuanto a todo lo que nos dice el proveedor. Lo que tienen que hacer es la conectividad directa con la historia clínica electrónica. Lo que buscamos, si bien sabemos, como vos comentaste, que la historia clínica próxima que vamos a tener va a ser la misma de Swiss Medical, que tenemos dos diferentes pantallas, tenemos escritorio clínico y demás. La idea es que esto sea mucho más fácil y de un solo ingreso. El enfermero entra a un solo lugar, de ese lugar los datos se volcarían donde correspondería, donde nosotros le digamos que se Sí, vuelca. porque vamos a probar la misma aplicación móvil nosotros también, así que Sí, nos vas a ayudar. estoy al tanto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería saber si la aplicación le permite al enfermero hacer captura de la pulsera de identificación del paciente o de la monodosis si la tiene identificada con un código de barras para validar que es el paciente y el producto. Te comento, sí. No lo conté acá porque, digamos, pero sería una charla muy larga, pero sí, los dispositivos lo que hacen, tienen una cámara, el iPod tiene una cámara, por medio de esa cámara lo que se hace es leer el código QR. Todos los medicamentos que tenemos en la institución se envasan en farmacia y tienen un código QR. Todos los pacientes que ingresan a la institución tienen un código QR. Entonces lo que hacemos nosotros es leer ese código QR y nos dice si es el paciente correcto. Nosotros tenemos, al tener el iPod, lo que tiene es conectividad a la historia clínica directamente. Entonces cuando nosotros tenemos una especie de alarma en el dispositivo, lo que hace el dispositivo es ayudar al enfermero y le avisa en qué horario tiene que administrar un medicamento. Nosotros lo que hacemos es planificar la medicación, ¿no? Una vez que planificamos, sabemos que a las 4 de la tarde, a las 16 horas, tal paciente, X paciente tiene que recibir un medicamento. Lo que hace el dispositivo, por una especie de alarma, un timbrecito, nos avisa una hora antes, porque jugamos con ese lapso de tiempo, más o menos una hora para administrar el medicamento, una hora antes nos avisa que tenemos una administración pendiente. Entonces, lo que hace el enfermero es leer el código, acepta, digamos, esa administración pendiente, agarra el medicamento, lee el código del medicamento, lo marca, va hasta la habitación del paciente, lee la pulsera del paciente, le dice que es el paciente correcto, lee el medicamento y le dice que ese es el medicamento que tiene que administrar. Ese medicamento quedaría marcado como administrado ya en la historia clínica electrónica. Lo que evitamos con eso es que el enfermero vuelva y tenga que hacer doble clic, en el caso de esta historia clínica, redondear en la que tenemos actualmente, pero ya estaría marcado, ¿verdad? Se marca el dispositivo. Entonces uno después va a la historia clínica y ve que eso ya está administrado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntar Sí. si fue complejo el reclutamiento del personal, ya que debería tener algún tipo de formación, además de la capacitación que ustedes dieron. ¿Cómo fue recepcionado ya que son una institución abierta, por el resto del equipo de salud? ¿Cómo fue recepcionado este sistema? Mira, el reclutamiento de personal pudo haber sido un tanto complejo, pero no tenemos un grupo etario, digamos, no tenemos una edad promedio. Tenemos enfermeras en la institución tenemos enfermeras más de 50 años y tenemos enfermeras recién recibidas.
La realidad es que el dispositivo sí dio como una especie de pánico, por decirlo de alguna manera, cuando lo tenían que usar, se les fue explicando y se les fue mostrando la utilidad, digamos. La disminución de tiempos es muy grande. Es muy grande. Nosotros tenemos un office de enfermería centralizado, pero la enfermera, cada acción que hacía, o cada medicamento que administraba, tenía que volver a sentarse y hacerle o doble clic, o evolucionar, o hacer la valoración y todo. Lo que buscamos con esto es que la enfermera al pie de la cama ya pueda hacer todo. Porque los signos vitales, como yo les mostré en alguna de las diapos, la libretita, la enfermera iba, tomaba los signos vitales a todos los pacientes, lo anotaba en la libreta y después se sentaba y pasaba todos los signos vitales, o sea, tenía que hacer un doble chequeo. Lo que nosotros hacemos ahora es que va con el dispositivo móvil, toma los signos vitales y en ese mismo momento ya los carga en la historia clínica. Lo mismo que el balance. O sea, va, cierra el balance, carga los datos del balance, ingreso, egreso, si es su plan de hidratación, vía oral, lo que sea, la diuresis, tenemos distintos lugares, si es por sonda o lo que sea, y lo carga en ese momento al pie de la cama, con lo cual evitamos muchísimos errores, ¿no? Y además de la velocidad, y el médico, por ejemplo, un médico, nos sirvió mucho con los médicos externos en la parte de internación general, porque el dato lo tienen de manera inmediata, se refleja de manera inmediata en la historia clínica. O sea, no tienen que esperar que la enfermera vea sus 4 o 5 pacientes para volver a escribir y demás. La realidad es que la implementación costó un poco, pero al momento que ven la utilidad, de hecho hubo muchos cambios en cuanto a la gente que de alguna manera les comentamos, porque nosotros les preguntamos a los enfermeros si querían formar parte del equipo para los cambios y novedades y demás, y nos llamó la atención la gente que era la gente que antes le tenía pánico, son ahora los que nos están ayudando. Atrás de todos. Hola, felicito porque... Sí, ahí te veo. Los felicito por la implementación que Gracias. tienen del nivel de tecnología y por hacer más eficiente el flujo de trabajo de las enfermeras. Dado que hay tanta tecnología en el establecimiento donde tú trabajas, empiezan a aparecer otro tipo de versos. Bloqueamos los que pasan con errores humanos, con el papel, y empiezan a aparecer los que cuando involucramos tanta tecnología. ¿Tipos de eventos adversos has presentado en tu establecimiento relacionados con el proceso de medicación desde que está implementado esta app? ¿O no has tenido? Sí, hemos tenido algunas dificultades, por ejemplo, la más notoria y la que más, de alguna manera, ponía mal al personal asistencial, que era la caída de la red, por ejemplo. El primer problema que teníamos era que los dispositivos estaban conectados a una única red, y no tenía la misma potencia en la red en un sector que en otro. Entonces, cualquier dispositivo móvil, un celular o lo que sea, cuando ustedes se acercan más a una red con mayor fuerza, el dispositivo solo pasa a esa otra red. Con lo cual los enfermeros en algunas habitaciones al principio estaban tratando de bajar o administrar un medicamento y quedaba mal adelante el paciente porque la red cambiaba sola, no pasaba y no había manera de volver, y para volver había que reiniciar todo de vuelta. Ese fue uno de los inconvenientes más grandes que tuvimos, que gracias a hoy, gracias a Dios lo pudimos ir mejorando. Con esta nueva aplicación lo que vamos a tener es que si sale de la red va a poder seguir cargando datos durante un lapso de tiempo corto, sí, pero por lo menos no se van a parar todos esos datos que están colocando ahora. Ese fue, creo, el mayor inconveniente que tuvimos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Sí. Usted recién nos comentaba, la verdad que primero felicitaciones y muchas gracias por todo lo que hasta ahora nos va diciendo. Nos comentaba que ahora van los colegas con el dispositivo a cada habitación. Sí. En el caso de los pacientes con aislamiento, Sí. ¿cómo lo manejan eso? Con aislamiento de contacto, por ejemplo. Con aislamiento de contacto, sí. Se manejan con, digamos, el dispositivo tiene un cobertor y un vidrio. Esto lo estuvimos hablando hasta hace poco también con la gente de infectología y demás, con los que tuvimos varias reuniones por esto, y hicimos los hisopados del área y demás del dispositivo para ver si quedaban rastros después de pasarle amonio cuaternario, y no, la realidad es que no queda nada después de la atención, porque en realidad lo que hace el enfermero es cargar los datos, por ejemplo, no con un guante puesto,
¿no? O sea, hace la atención directa al paciente, o sea, el lavado previo de manos, ingresa a la habitación, hace todo lo que tiene que hacer y después va cargando. Un paciente que no tiene aislamiento, digamos, también la enfermera se coloca los guantes, vacía la bolsa de orina, por ejemplo, y no es en ese momento donde carga el dato. Digamos, lo carga antes de salir de la habitación, si quiere, o en otro momento, pero no tuvimos grandes inconvenientes con eso. Pensamos que íbamos a tener muchos inconvenientes, hicimos hisopados y demás, pero el dispositivo lo que tiene un cobertor y un vidrio que se limpian con amonio cuaternario entre paciente y paciente aislado, más que nada. Y después de los hisopados no tuvimos respuesta. Bueno, agradecemos. Muchas Agradecemos gracias al participante.